Aunque digan lo que digan, cubano siempre seré. De San Antonio a Mansí, siempre te defenderé. Aunque el mundo esté como esté, y la calle va a quedarte. Cubano sigue para adelante, porque lo que nunca fuimos cobardes. Primero que todo y como siempre, un fraternal saludo tengan todas aquellas personas que ocupan un poco de su tiempo en escuchar, principalmente nuestros seguidores. En días pasados estuvimos en la directa que Liber realizara con Sacha Tirador. Lástima que no pudiéramos haber compartido más tiempo con ella e incluso en directo. Pero creemos que es necesario tomar este espacio para exponer nuestras consideraciones sobre aspectos que allí se trataron. Esperemos nadie se ofenda por esto. Como dice nuestro título, no estamos en contra del diálogo, solo que creemos que todavía falta mucho para que personas con influencia en los Estados Unidos puedan ofrecernos garantía de que el mismo sería beneficioso para ambas partes. Apoyamos a todos aquellos que de diferentes formas y por diferentes motivos quieran contribuir al mejoramiento de las relaciones y el acercamiento, pero eso no quiere decir que no tengamos puntos completamente opuestos. Y por otro lado, algo que deberían tener siempre presente, nuestra historia, nuestros héroes, líderes y nuestras conquistas nunca serán dejadas al margen. Por su conjunto, estamos aquí. No estar consciente en esto es plegar el camino de espinas desde el principio. Para comenzar con nuestro contenido, queremos mostrarle dos pequeños fragmentos que evidencian las principales cuestiones que para esta persona deben primar en un diálogo, y las cuales veremos como pisotea completamente. Yo puedo sentarme a conversar con cualquiera, siempre y cuando no traten de engañarme con hechos falsos. Ahí sí se acabó la conversación. Yo lo que me hierve la sangre son las personas que creen que pueden reinventar hechos. Consideramos que existen otras sin las cuales es imposible un diálogo, pero estamos completamente de acuerdo en que la reinvención y exposición falsa de hechos es de las que imposibilitan un entendimiento. Es lamentable que mientras por un lado se enarbolen, por el otro lado se pisen. Y vamos a poner a continuación ejemplos con fragmentos de lo que se expresó en esa directa. Porque el bloque soviético se cayó cuando Estados Unidos puso el primer McDonald's en Moscú. Entonces usted llama al diálogo y lo que acaba de decir no es un hecho falso o una reinvención de los hechos. Señora, esto es una mentira para récord Guinness, pero veamos la próxima. Por eso es que surge la consigna Díaz-Canel, que empieza con S. Esa consigna la comenzaron a gritar en las calles de La Habana. Por favor, que usted es una consultora política. Claro que sabemos que muchas veces se utiliza la mentira para desvirtuar situaciones o manipular opiniones, pero lo que acaba de decir es más que comprobable. La frase de Díaz-Canel y lo que empieza con S, aproximadamente un mes antes del 11J, se vociferaba de arriba abajo en Miami. Aparecía en carteles en todas las imágenes que se difundían por las redes sociales. Y fíjese, hasta formó parte de una canción que salió precisamente antes del 11J. Y por otro lado, hay más evidencias gráficas de su utilización por desafectos del proceso revolucionario en varios países del mundo que en Cuba. Además, la primera imagen en las redes donde se gritó esto en la isla no fue precisamente en La Habana. Para que Díaz-Canel se recordara a quién él tiene que hacerle caso y para poder arrestar a los revoltosos que verdaderamente tenían el valor de salir a la calle, se inició, la inteligencia cubana inició estas protestas y se lanzaron entonces los que verdaderamente estaban en contra del gobierno cubano, que tenían los pantalones para lanzarse a las calles para poder arrestarlos ahí. Así que las manifestaciones las organizó la seguridad del Estado y por los motivos que ustedes a ver,
Menos mal que está consciente del gran dominio que posee la seguridad del Estado en Cuba y lo poco seguido que son los contrarios al gobierno, que nos permitimos planificar y llevar a cabo manifestaciones en contra del gobierno con la convicción de que no va a haber ningún tipo de consecuencia. Ahora bien, ya pusimos ejemplos de que esta persona, la cual se puede pensar que es una de las que pudiera ayudar al diálogo, hace como la mayoría de estos de Miami. Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Pero ahora vamos a mostrarle lo que piensa la misma de los cubanos, quienes van a tener que participar del diálogo, ¿o no? Los que creen en la revolución, los que creen en Fidel, los que siguen hombres, son ignorantes. Aquí primeramente deja bien claro que los que creen en la revolución y en Fidel son ignorantes. Así que este es el primer calificativo. Un pueblo estancado desde el 59, un pueblo que tiene que ser mantenido de los que tengan familiares en el extranjero, un pueblo que no tiene el derecho de poder ganarse la vida por ellos mismos, por mucho que quieran, a el nivel que se merece. Ahora, el pueblo cubano es un pueblo estancado, mantenido desde el extranjero y que no tiene el derecho de ganarse la vida por ellos mismos. Qué interesante. Los únicos fidelistas inteligentes son los que pertenecen a la burguesía roja, porque son los que se han acogido al cuento de la revolución para vivir bien ellos y no el pueblo. Así que sí hay fidelistas inteligentes, los que pertenecen a una burguesía roja que no es la mayoría del pueblo cubano. Y también nos ha catalogado de brutos, porque los únicos inteligentes son los que pertenecen a la burguesía roja. Creo que eso nos suena, pero no es de esta época. Entonces, hasta aquí hemos mostrado cómo piensa esta señora de sus interlocutores. Nada, que ya vemos por qué con esta gente va a ser bastante difícil cualquier tipo de diálogo. Pero bueno, está claro que para ellos, los culpables siempre somos nosotros. Ahora vamos un poco más allá. Para un diálogo con nuestro país, les guste o no, debe estar presente el gobierno. Y por otro lado, en unas pequeñas palabras que pudimos tener con ella al finalizar la directa, le planteamos que lo único que hace falta para comenzar un diálogo es que se respete la existencia de un gobierno que representa al pueblo, cosa que finalmente no respondió y solo se dedicó a realizar unas preguntas. Pero veamos el respeto que ella le tiene al gobierno cubano. Y no queremos decir que esté de acuerdo con él, solo hemos hablado de respeto, algo importante a la hora de mantener un diálogo. El pueblo cubano se merece mucho mejor de la basura que tiene. El gobierno no está funcionando y no ha funcionado desde 1959. La economía de Cuba está en crisis desde el mismo 59, porque el gobierno cubano no permite que el cubano sea partícipe de esa economía. Entonces, hay unos cuantos reyes en Cuba y el resto del pueblo no tiene acceso a los mismos derechos. La misma cantaleta de siempre, sobre la crisis en Cuba, la culpabilidad del gobierno y no acceder a que los ciudadanos participen en la economía del país. Entonces, ¿tú calificas al gobierno cubano como una dictadura? Sí. Una dictadura totalitaria. Correcto. ¿Y calificas al gobierno cubano como un sistema fallido? ¿Al Estado cubano como un Estado fallido? Correcto, porque un Estado de derecho no puede funcionar sin instituciones. Aquí, señores, sin comentarios. Bueno, porque en sí lo que no deja respirar al pueblo cubano es el gobierno cubano, que usan como excusa
las leyes norteamericanas. Por eso es que yo siempre he estado a favor de quitarle las excusas. ¿Hay problemas en Cuba? Sí. ¿De quién es la culpa? Del gobierno cubano. Porque yo no culpo al gobierno cubano, ni al gobierno mexicano, ni al gobierno afgano, ni al gobierno francés de los problemas que existen en mi país. Yo culpo a mi gobierno. Así que el gobierno cubano usa como excusa las leyes de Estados Unidos para no dejar respirar al pueblo. Y se baja con que ella no culpa al gobierno cubano, ni al mexicano, ni al afgano, ni al francés de los problemas que existen en los Estados Unidos. Aquí solo una pequeña respuesta. Eso es más sencillo de lo que usted piensa. Ni el gobierno cubano, ni el mexicano, ni el afgano, ni el francés le han impuesto nunca un bloqueo a los Estados Unidos, y mucho menos han perseguido su comercio, ni obstaculizado su financiamiento, ni muchas otras cosas que si seguiremos mencionando haría falta varios programas. Pero por otro lado, nosotros sí hemos escuchado cómo su gobierno en reiteradas ocasiones ha culpado a otros países de la situación por la que atraviesa. ¿O es que nunca lo ha hecho con China, por decir alguno? Y pasando a otro asunto, para usted querer entablar una conversación, debe tener conocimiento de lo que va a plantear, pues puede caer en lo que hablábamos al principio sobre las mentiras y los reinventos. Pero vamos a mostrar algunos fragmentos donde esto se pone de manifiesto. Y comencemos por un tema tocado y que es lo relacionado con las elecciones. Yo creo que el gobierno cubano debe decir, el pueblo es el que va a decidir. No queremos intervención de gobierno foráneo. Vamos a hacer elecciones libres para que el pueblo decida. Elecciones libres, pero es que nunca las ha habido. Mi señora, el pueblo cubano es el que siempre ha decidido. Ustedes que todo lo saben y cuando no lo inventan, todavía no han sacado a nadie que haya podido demostrar que fue obligado a participar en una elección y tampoco que votó de la forma que le convino al gobierno. Ahí está la pregunta, que no surgen partidos políticos, entonces hay un solo partido, con la revolución todo, sin la revolución nada. Y ahora viene lo del único partido. Por favor, ¿cuántas veces tenemos que repetir que en Cuba el partido no postula ni recomienda candidatos? Los candidatos en nuestro país salen en las asambleas de los barrios. Son personas del pueblo y no interesa su filiación política. Y por cierto, averigüen cuántos que no están de acuerdo a nuestro proceso fueron como candidatos en las pasadas elecciones. Ya estamos cansados de decirlo e indicarles los materiales que hay en internet y hechos por emisoras incluso contrarias a nuestro proceso. Número uno, cuando existan elecciones libres en Cuba podemos hablar del 86%. Usted lo que está tratando de convencerme a mí, con mucho respeto, que en Cuba todo el mundo piensa igual. Y eso es matemáticamente imposible. Esperamos que si usted haya escuchado nuevamente esta parte, se percatara de la metida de pata que ha dado. Está hablando que le dicen un 86% y después dice que le quieren decir que en Cuba todo el mundo piensa igual. Una pregunta, ¿desde cuándo acá en matemática el 86% quiere decir todo el mundo? Debería enseñarnos la matemática de Miami. Y hablando de elecciones libres, ya sabemos que en Estados Unidos un candidato con la mayoría de los votos, o sea, con más crucecitas, al final no es el que sale de presidente. Pero para terminar con este tema, le pondremos la pregunta que le hicimos y que agradecemos a Liber la oportunidad. Pero al final la respuesta se limitó a una mueca. Nos avisa si tenemos que aprender lenguaje de señas para que nuestro diálogo sea más efectivo. Le guste o no, las elecciones en Cuba son libres. Diga una sola prueba que en Cuba las elecciones son amañadas. Dice por aquí Pedro Pérez. Pero ahora, para nuestro segmento final, vamos a poner otros fragmentos que denotan el gran conocimiento de la señora e incluso la gran posibilidad que brinda de un diálogo. Y un ejemplo con algo que está en las redes y les diremos al finalizar. Yo no estoy diciendo que todo el pueblo de Cuba está en contra del gobierno. Yo lo que estoy diciendo es que la mayoría del pueblo de Cuba está en contra del gobierno. Yo soy de la opinión que si el pueblo se le permite elegir libremente a sus gobernantes, no eligiera a los que están en este momento.
Aquí, como en los fragmentos a continuación, usted denota tremendo desconocimiento de la realidad cubana. Pero bueno, si le es grato que la mayoría del pueblo está en contra del gobierno, que le aproveche. Uno de los problemas que siempre han tenido en su contienda es subestimar a nuestro proceso y al pueblo cubano. Pero claro que sí, al pueblo cubano, al gobierno cubano no le ha afectado absolutamente nada. Primero que todo, le agradecemos que esté consciente que el bloqueo afecta al pueblo cubano, pero que no afecta al gobierno. Mire, señora, en múltiples documentos desclasificados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, se exponen desde 1964 las expresiones de que Cuba representa una amenaza a la hegemonía de ese país y constituye un desafío abierto a la doctrina Monroe, por lo que en los mismos se menciona la necesidad de aplicación de medidas, entre ellas económicas, con el objetivo de evitar el éxito de los planes económicos del Estado cubano, logrando, entre otras cosas, su descrédito, y que esto sirviera de ejemplo al resto de los países latinoamericanos que decidieran seguir el mismo camino. No existe un comunismo en Cuba, existe un fidelismo. Fidelismo, que es un culto a la personalidad. Realmente este fragmento no lo vamos a comentar, demasiado derroche de desconocimiento. Pero lo que viene ahora nos hace entender el conocimiento que tiene esta persona y cómo lo ha obtenido. Pero mi querido amigo, si Miami es una provincia más de Cuba, por favor, si usted vive en Miami, usted se crió en Miami, usted conoce al pueblo cubano, si es lo mismo. Así que Miami es una provincia de Cuba y que el que se crió en Miami conoce al pueblo cubano. Miren, señores, les comento que lo que me dio más risa sobre esto no fue el planteamiento, sino la expresión de Libet cuando escuchó tanta idiotez. Y señora, discúlpeme, no era nuestra intención ofenderla. Pero ahora mismo vamos a viajar a China. Sí, nos pasaremos unas horas en el barrio chino de La Habana y ya es como si hubiéramos viajado varios días a ese país. Ahora vamos a ver algo que se dijo en la directa y que denota desconocimiento hasta en las cosas que sigue y quiere para Cuba. La mía también, porque dice el artículo 12 que yo, aunque no nací en Cuba, soy considerada cubana porque uno de mis padres nació en Cuba, que de hecho fueron los dos. ¿De qué se trata esto? Pues la señora dice que la constitución verdadera en Cuba es la de 1940 y pone un ejemplo donde se dice que ella es ciudadana cubana, pero vamos a tomarnos un tiempito en esto para que vean que no sabe ni de lo que habla. Como les estamos mostrando en el inciso E de dicho artículo, se plantea que son cubanos por nacimiento los nacidos en territorio extranjero de padre o madre cubano por el solo hecho de avecindarse aquellos en Cuba. Para los que no estén familiarizados con los términos, les explicaremos que avecindarse significa establecerse como vecino de una población. De aquí que vecino signifique que vive o esté empadronado en un barrio, significando empadronado estar registrado oficialmente como habitante de una población. Así que señora, como usted no vive ni se encuentra registrado oficialmente como habitante de Cuba por la Constitución del 40, usted no es ciudadana cubana, pero tiene chance la Constitución del 2019, la vigente actualmente y que ustedes critican, le ofrece de igual forma esta posibilidad. Y para que no queden dudas, aquí le mostramos. En el inciso C del artículo 34 se plantea que son ciudadanos cubanos por nacimiento los nacidos en el extranjero de padre o madre cubano, previo cumplimiento de los requisitos y las formalidades que la ley señala. Si quiere conocer estos requisitos y formalidades, puede dirigirse al portal del Cuba Trámite, que le estamos mostrando, donde aparece todo lo relacionado al efecto. Pero vamos un poco abajo y le enseñamos dos cosas muy curiosas. Primero, el trámite es sin costo, algo que siempre a ustedes llenos de dinero les preocupa. Y lo otro es que se puede apreciar que la ley 352 eliminó la obligatoriedad de avecindamiento en Cuba, que con lo reglamentado anteriormente era solo de 3 meses.
Así que no tiene que vivir en Cuba y puede disfrutar de nuestra nacionalidad. Entonces, y para ir terminando ya con nuestro material, le vamos a poner lo que expresa la persona que se quiere que apoye un diálogo y que dice estar de acuerdo con la eliminación del bloqueo. Siempre he sido de la opinión que la excusa del embargo hay que quitársela al gobierno cubano. Yo siempre he sido partidaria a favor del levantamiento del embargo, y la razón de por qué yo estoy a favor del levantamiento del embargo no tiene nada que ver con tal vez la razón que puedan tener otras personas que quieren echarle la culpa al embargo de la desgracia y la tragedia de Cuba. A mí me queda claro que el pueblo de Cuba está pasando trabajo producto de un gobierno ineficiente completamente. Si quitan el bloqueo y Cuba avanza económicamente, tú tendrías otra opinión del actual gobierno. ¿Seguirías contra el gobierno cubano? Por supuesto, porque yo no estoy en contra del gobierno cubano solamente porque tiene una revolución fallida, un gobierno sin funcionarios, unas instituciones inservibles que no existen. Yo estoy en contra del gobierno cubano porque viola todos los días los derechos humanos en Cuba de los cubanos y bastantes asesinos tiene bajo sus... Como ven, primero está de acuerdo con el levantamiento del bloqueo y después dice que seguirá luchando contra el gobierno. ¿Y cómo lo va a hacer? Ya se lo ponemos en unos segundos. Pero ahora veamos cómo se porta en un diálogo una persona respetuosa y que escucha a sus interlocutores. Que me vengan a hablar a mí de los logros de la revolución cuando es un país en crisis. Ese no es el punto. El punto es que la revolución como se vendió no funcionó. No me hablen más de los logros de la revolución. Esto sin comentarios, y como último fragmento vamos a exponer el que para nosotros fue el mensaje central de esta persona y que esgrimió varias veces durante la directa. Yo creo que cada cual tiene que exigirle a su gobierno y no culpar al mío de todo lo malo que ha sucedido en Cuba. Sí, ha existido un bloqueo a medias, no es un bloqueo completo. Lo que es un bloqueo es lo que es rodear la isla, que no entre y no salga nada. Ese no es el caso. Aquí está el mensaje entre líneas. Acaba de dejar claro nuevamente que no está de acuerdo en que se le exija nada a su gobierno. Y entonces, ella sí puede exigir al nuestro. Creemos que ya a esta altura ha dejado el diálogo por cerrado. Ojalá nos equivoquemos y en un tiempo la veamos activamente abogando por el levantamiento de las sanciones. Pero para los que no lo conozcan, y les estamos mostrando uno de los artículos, y existen también videos que pueden ver en las redes, esta señora fue una de las más activas cuando la administración actual de los Estados Unidos realizó la aplicación de sanciones a nuestro país después de los sucesos del 11J, como se puede leer en este fragmento que les exponemos. Biden aseguró en su declaración que los cubano-estadounidenses son un socio vital en nuestro esfuerzo en la isla. De hecho, lo anunciado ayer fue consultado primero con cubanos-estadounidenses en Miami, en la llamada de Biden el miércoles, informaron algunos de los participantes, entre ellos Manny Díaz, Daniela Levin, Joel García, David Marcárcel y Sacha Tirador, entre otros. Nada, señores, no sabemos cómo puede uno estar en contra del bloqueo y a favor de las sanciones. Claro que en Miami cualquier cosa es posible. Y bien, señores, hasta aquí lo que traíamos para este material. Esperamos como siempre que nuestras consideraciones les sirvan como otra arista a tener en cuenta a la hora de hacerse una opinión sobre los sucesos que les tratamos. Reiteramos un fuerte saludo a todos los que ocuparon un poco de su tiempo en escucharnos y hasta la próxima. Aunque digan lo que digan, cubano siempre seré.